Joseph Franklin Rutherford asistía regularmente a ver espectáculos de mujeres desnudas y una vez un testigo de Jehová que trabajaba de portero en un teatro, reportó que lo había visto parrandeando con una joven tomada de su brazo. He aquí la historia a continuación. Cuando se encaró con una pregunta respecto a la asistencia de Rutherford a este show, E.W. Brenisen, quien fue durante muchos años el secretario general de la International Bible Students Association y después llegó a estar envuelto en la impresión de literatura, respondió en una carta que fue además publicada en la revista The Golden Age, Hoy la Despertad del 4 de mayo de 1927 diciendo. Su carta del 18 de este mes, hace una cita de otra carta enviada por George H. Fisher haciendo groseras acusaciones en contra del juez Rutherford y otras personas. A mí me parece que usted ha estado en la verdad el tiempo suficiente para saber que cualquier persona activa en el servicio al Señor como el juez Rutherford y el gerente Salter serían objeto de toda clase de cargos maliciosos provenientes del diablo. Los cargos en la carta de George H. Fisher son groseramente falsos y difamatorios. Él está muerto como usted sabe. El propio juez me dijo con sus propios labios que él nunca ha visto a Al Holson en su vida y que no sabe ni siquiera cómo luce. Pero él está tan ocupado en el servicio al Señor que no tiene tiempo para dedicarse a estas controversias y yo pienso que esa es la actitud correcta de enfrentar estos cargos maliciosos. Esto no fue de ningún modo una negación de los hechos, él debió ser el único adulto en Estados Unidos que no sabía cómo lucía el famoso Al Holson, caracterizado con su rostro afroamericano. Fisher mencionó muchas veces a los miembros de la directiva que tenía más que suficientes evidencias para remover a Rutherford, pero 3 meses después de presentar los cargos, Fisher murió repentinamente antes de que pudiese presentar estos hechos de modo formal ante la directiva. Muchos que oyeron estas evidencias dijeron que de todos modos esto no hubiese significado ningún cambio, pues los miembros de la directiva, con su mente predispuesta, hubiesen aceptado cualquier cosa que el juez dijese como verdad respecto a este asunto. Un ejemplo perfecto de la terquedad mental de los testigos de Jehová, envuelve al juez y a cada uno de los miembros del comité de la Watchtower Society para ese entonces. En el caso de Olin Moyle, ellos escribieron una carta firmada por todos ellos, conteniendo afirmaciones que fueron demostradas falsas por la Corte Suprema de New York en Brooklyn y por 2 cortes de apelaciones. Nota de Miker. El caso completo de Olin Moyle. El gran hombre que doblegó a la secta de Rutherford. El abogado Moyle, quien había donado sus servicios a la Watchtower, renunció a Bethel, citando el tratamiento no cristiano de Rutherford al personal de la casa Bethel y a la glorificación del alcohol de Rutherford como razón para su renuncia. La carta de reacción fue escrita por Rutherford y sus asociados en defensa propia, y publicada el 15 de octubre de 1939 en la Atalaya. Era una abyecta difamación en contra de la persona de Moyle, un hombre gentil y sincero. Ambas partes hicieron públicos sus descargos. Pero la disposición mental de los testigos de Jehová se manifiesta en muchas cartas escritas a la sociedad y publicadas el 1 de julio de 1940 en la Atalaya. Aquí hay 2 ejemplos como muestra. Rechazamos absolutamente el siquiera leer estas maliciosas cartas en cuales la clase del esclavo malo ha hecho circular por la hermandad, buscando ser autojustificados y simpatía para ellos. Deseamos expresar nuestra desaprobación a las cosas hechas por Olin R. Moyle, el reporte de lo que él vio en la casa Bethel en contra de la familia Bethel. No conocemos el contenido de las cartas hechas por el señor Olin Moyle, ni nos interesa saberlo. Nosotros jamás ponemos oído a las acusaciones en contra del hermano Rutherford o en contra de ningún siervo fiel de Dios, pues hacer eso es un acto de desobediencia y nos pondría en peligro. Si eso no es un ejemplo de lavado de cerebro y adoración al líder de una secta, entonces no existen los lavados de cerebro. Rutherford era un tipo casado, pero que algún tiempo después de llegar a ser presidente de la Watchtower, él y su esposa se separaron. La organización indica que ella era lisiada. Por su parte, el juez Rutherford jamás perdió la ocasión para degradar a las mujeres.
Él no creía en eso de quitarse el sombrero ante las damas, decía que era un acto de idolatría, lo mismo que abrir la puerta a una dama o ponerse de pie si una dama entraba a un salón, todas estas acciones que los gentleman/caballeros de aquel entonces consideraban apropiado. Algunos creen incluso que él odiaba a las mujeres. En ocasiones este tipo decía en sus discursos públicos que las mujeres eran solo un montón de hueso y cabellos, pero que de todos modos eran importantes instrumentos para ser usados en la obra del Señor. Mi padre, habla el autor del libro que estoy traduciendo, oyó este amable comentario de la boca del juez Rutherford en la asamblea de Saint Louis en 1941, mientras él estaba sentado y mientras unas pocas mujeres se sintieron ofendidas. La mayoría de ellas hacían gestos nerviosos con sonrisas forzadas, moviendo sus cabezas en señal de aprobación maquinal. Rutherford consideraba a las mujeres inferiores, que debían tomar su lugar. El señor Jaime Penton, un historiador ex-testigo, escribió así en su libro. Las mujeres estaban bien, según Rutherford, siempre y cuando predicaran y permanecieran sumisas en casa y en la congregación. Si permanecían solteras como precursoras tanto mejor. Pero ellas no debían ser objeto de adulación o de amor romántico. Esto solo estorbaría el servicio a Dios de los hombres jóvenes en los asuntos mundanos de formar una familia y un hogar, como mínimo. Estaba ok que las hermanas vendieran literatura puerta a puerta. Él jamás negaría a las hermanas de este gran privilegio, que es el único modo en que el Señor les permitiría entrar al reino. Pero aparte de eso, ellas debían estar calladas y quietas en los salones del reino. Más tarde, ellas fueron autorizadas a sentarse en la plataforma con sus cabezas cubiertas, imitando un estudio de la Biblia, pero jamás dirigiéndose directamente a la audiencia. Esta actitud contra las mujeres continúa hasta el día de hoy y se sigue estableciendo como norma en las asambleas y reuniones. Se me ha dicho que las jóvenes testigos no aceptan esto y se resisten a estas limitaciones no bíblicas impuestas por los líderes de la Watchtower. Rutherford incluso llegó a encontrar necesario atacar el Día de las Madres moderno. Las mujeres han transformado en monos engañados a los hombres. Los hombres se han afeminado, vuelto débiles, suaves y fácilmente influenciables, hasta han perdido su verdadera masculinidad y firmeza en los asuntos de la casa y el hogar. El llamado Día de las Madres se observó en Estados Unidos por primera vez en 1914, el mismísimo año en que el mundo de Satanás llegó a su fin y fue cuando él supo que su tiempo para la gran batalla de Armagedón se había acercado. Para inducir a la gente a dar honor y adoración especial a las madres, él indujo a la gente a darle la espalda a la adoración a Dios, y este en uno más de sus modos de preparar a la gente para Armagedón. A primera vista el Día de las Madres parece inofensivo e inocente. Pero la gente ignora el propósito oculto del diablo, que es alejar a la gente de Dios. Imagine usted, llegar a inquietarse por el día en que las personas dan honra a sus madres. Después de su profecía falluta de 1925, Millions Now Living Will Never Die, traducida al español como millones que ahora viven no morirán jamás, el acontecimiento más esperado de ese año, el juez nunca volvió a ser el mismo. Con Rutherford bebiendo en exceso, el personal de Bethel empezó a sentir la ira de su lengua. Nathan Knorr y Fred Franz demostraron ser manipuladores brillantes y animaron a Rutherford a construir una mansión, Beth Sarim, en San Diego, California en 1929, con el fin de tenerlo fuera de Bethel, para entonces, durante su ausencia, empezar a formar las alianzas estratégicas para conseguir apoyo. El abogado de la sociedad, Aiden Covington, quien estaba en clara posición de saber lo que ocurría, me dijo que Fred Franz fabricó la historia para enmascarar el enorme desvío de dinero para este proyecto, diciendo que la casa era para recibir a los antiguos profetas como Abraham, Isaac, Jacob, David, Sansón, Josué, Moisés, etc. al volver en cualquiera de estos días en la resurrección de Armagedón. Según un visitante a este palacio Beth Sarim, Rutherford tenía chofer, 2 jardineros, y 4 mujeres hermanas espirituales, para cubrir todas sus necesidades. Nota de Miker. Todas. Él llamaba a las mujeres con un silbato, 1 para la primera, 2 silbatos para la mujer número 2, y así. Él llamaba a sus secretarios del mismo modo.
Mientras Rutherford viajaba por el país en tren, también usaba sus automóviles del hijo Cadillacs de 16 cilindros como el de Al Capone. Uno de los dos Cadillac 16 cilindros, con sus reservas dentro del auto de su favorito licor canadiense. Él viajaba por el país con lujo y estilo. Qué imagen surrealista debe haber sido ver el contraste entre la pobreza abismante durante la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos y el presidente de la sociedad sentado en el asiento de atrás de uno de sus automóviles, en blanco lino esplendoroso, manejando por la carretera de aquellos años de la Gran Depresión de los 30s, mirando por la ventana, las caras sucias de niñitos parados a lo largo del camino tratando de vender nabos para comprar un poco de leche. En una carta fechada 1 de abril de 1937 el expresidente de la sucursal de la Sociedad de Canadá, Walter F. Salter, levantó una mención no solo en contra del estilo alcohólico de Rutherford, y de su estilo despilfarrador de vida, abusos, insensibilidad por otras personas, abuso de poder e hipocresía del juez Rutherford, sino además respecto de su propio envolvimiento en gastar miles de dólares de la sociedad para comprar el licor favorito para el borrachín presidente de la Sociedad Watchtower. Aquí hay unos extractos de esta carta. Yo, siguiendo sus órdenes, he comprado cajas de whisky a $60 cada una, y cajas de brandy y otros licores, por no mencionar las numerosas cajas de cerveza. No era una botella o dos, era para el presidente y nada era suficientemente bueno para el presidente. Él era el favorito del cielo, entonces ¿por qué no habría de tener todo lo que les satisficiera y diera comodidad? El despilfarro del dinero de la sociedad en licor fue solo una cosa de las que me sorprendieron. No podía evitar pensar en el contraste entre el lujo que a usted lo rodeaba, lujo que yo mismo disfrutaba, con la situación de los precursores. No puedo dejar de mencionar lo siguiente. 1. No solo uno sino, dos Cadillac 16 cilindros, uno en California y uno en New York. 2. Su nuevo apartamento en New York, con una renta que alcanza fácilmente los $10,000 mensuales, sin contar con los muebles de lujo. 3. Su residencia palaciega en Staten Island, camuflada como algo esencial para las transmisiones de la radio WBBR. 4. Un espacio lejos de ser pequeño para sus retiros en los bosques de Staten Island. 5. Su residencia en San Diego, por la cual usted me dijo que le habían ofrecido $75,000, pero por supuesto no podía ser vendida para ayudar a los precursores porque había sido dedicada para el uso del rey David. ¡Qué hipócrita! 6. Su cómodo y costoso cuartel en Magdeburgo, Alemania, todo para la conveniencia del presidente, sin hablar de su departamento en Londres. ¿Y cuál es su actitud respecto a todas estas cosas? Porque usted se jacta de todo esto y le advierte a sus amigos. ¿Quién se atreve a cuestionar estas cosas? ¿No soy yo el presidente? Nada es demasiado bueno para el presidente. Él debe tener todas las comodidades y todo tipo de consideraciones, en cambio, él es muy compasivo y tierno con los queridos precursores. Y oh Señor Dios, él es muy valiente y su fe en ti es tan grande que vive encerrado detrás de 4 muros, o se hace rodear por un ejército de guardaespaldas, para que guarden sus dulces sueños mientras nos envía puerta a puerta a encarar al enemigo mientras él va copa a copa, diciéndonos que si no vamos seremos destruidos por ti. Por supuesto, cuando él habla a título personal sería incorrecto decir que habla por ti, pero cuando él habla como presidente o usando a la Watchtower o algún libro, entonces él sí está hablando en tu nombre. ¿No es eso maravilloso? De hecho, estas publicaciones, él dice, contienen tus mandamientos que nosotros debemos obedecer. ¿No es más razonable concluir que la sociedad ha pirateado la labor de la Iglesia Católica Romana aun cuando esta religión no es la Iglesia verdadera? ¿No parece acaso que ambas parecen trabajar del mismo modo? Whisky a $60 la caja durante la Gran Depresión era un licor extremadamente caro, aun cuando el precio en Canadá era menor que en Estados Unidos. Yo le pregunté a un corredor de propiedades en New York respecto al apartamento de lujo que arrendaba Rutherford en New York durante la Gran Depresión, que costaba $100,000 anuales. ¿Cuál sería el precio trasladado a este tiempo? El corredor de propiedades me dijo que lo olvidara.
me dijo riendo que la calculadora no registraba en memoria números tan grandes. Para ponerlo en perspectiva, los trabajadores adultos de tiempo completo de los estados industrializados del norte de Estados Unidos hacían $25 a la semana. Eso es $1.300 anuales. En los estados del sur de Estados Unidos, $12 por semana, o $624 anuales. ¿Creen que merece ser engañados por esta falsa religión? Es hora, amigos testigos de Jehová, de que abran sus ojos, dejen de una vez por todas de estar ciegos, de estar rebuznando como asnos dentro de su salón del reino, para salir disparado de él, para no volver nunca más a la Watchtower Sociedad Anónima de los Testigos de Jehová. Muchas gracias, hasta la próxima.